y vamos a entrar entonces a la clase de hoy. Miren, la clase de hoy es un poco de la normalización de base de datos. Este contenido ustedes lo encuentran en la plataforma de YouLearn-GT, en la sección de blogs, y hasta abajo está normalización de base de datos. Aquí hay otros artículos que se fueron creando para el curso anterior de Junior, pero aquí en el de Middle podemos entrar a ver este contenido. Entonces, miren pues, yo sé que la normalización de base de datos es un tema que se toca inevitablemente en la universidad. Nosotros solamente vamos a ver tres niveles. ¿Qué es normalización? A ver, la normalización podemos interpretarlo que son como las reglas necesarias que se deben de cumplir para poder decir que algo está bien hecho. Del lado de base de datos, la normalización obviamente son estas reglas que nos permiten garantizar que nuestra base de datos tiene buena estructura. Parte obviamente de los estándares que estamos viendo, tal vez no son como nuestros estándares de Camel Case, de Mvarchar o Varchar, podrán estar dentro de los primeros niveles de la normalización, pero son igual de importantes, pueden llegar a estar. Entonces, dentro de la normalización dice, para poder entender las reglas, perdón, debe de responder a la pregunta, ¿qué es la normalización de bases de datos? Prácticamente es el proceso que permite dar un orden u organizar los datos de una base de datos. Uno de los objetivos principales es proteger, obviamente, la información que tenemos guardada. Imagínense que usted crea una tabla, usted crea dos tablas, y le pasan a usted un Excel con 50,000 registros y le dice, mira, créate una tabla, créate dos tablas para guardar esta información, y usted viene y tiene las tablas y carga la información, listo, ya la cargué. Va, ahora necesito que me hagas un análisis de poder cruzar la tabla 1 con la tabla 2 y poder identificar quién tiene mayor riesgo y todo, y usted se queda así como que, pero fíjate que yo no tengo una relación entre tabla y tabla, o sea, no hay una forma en que yo pueda decir la información de esta está relacionada con esta. Entonces, para que eso no pase, existen las reglas de normalización. O, por ejemplo, fíjate que necesito sacar eh, los DPIs de Guatemala de todos los empleados, o sea, que terminen en 0101. Y usted dice, híjole, pero fíjate vos que yo el DPI lo guardo en la tabla empleados, lo guardo en la tabla contrataciones, lo guardo en la tabla de aumentos salariales y lo guardo en la tabla de, ¿cómo le llaman? Llamadas de atención. ¿Y cuál es el correcto? Fíjate que se actualiza en lugares distintos. Para evitar eso es que existe la normalización u otra. Necesito que ustedes logren identificar, por ejemplo, logren sumar los salarios de todos los empleados de Guatemala. Y de repente ustedes, fíjate que nosotros no tenemos el DPI en la tabla de empleados y no podemos identificar quiénes son de Guatemala. Entonces, las reglas de normalización es para salvaguardar que la información que se tiene sea coherente y que no sea redundante, que usted tenga información duplicada por todas partes. Eso es el objetivo principal de la normalización. Prácticamente son, vas a ir a mi casa, pero en mi casa no puedes fumar ni puedes decir malas palabras. Esas son las reglas. El lado de base de datos existen y se llaman normalizaciones. A ver, si esto es importante, ¿por qué debemos normalizar nuestras bases de datos? Y aquí ponemos unos ejemplos. Primero es evitar la redundancia de datos. Era lo que le decía. DPI por aquí, DPI por allá. Reducir los problemas de las modificaciones a los datos. No sabemos cuál es el DPI correcto, si el de tabla A, B, C o D. Proteger la integridad de la información. Resulta que si yo actualizo el empleo, me desactualiza todos los demás reportes que tienen relación con estos empleados.
facilitar el acceso e interpretación de los datos. Necesito que me saques el promedio de salarios de los empleados. Fácil, un ABG y a la tabla de empleados y listo. Reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos. Obviamente esto es a nivel de tuneos. Optimizar el espacio de almacenamiento. Si usted solo tiene una tabla de empleados y tiene la información de los empleados y luego solo la relaciona con código de empleado, ya no debería de aumentar más porque resulta que el niño decidió tener 5 tablas de empleado. Tabla empleado 1, tabla empleado 2, tabla empleado 3. Y obviamente si todos tienen información, esto aumenta el espacio de uso de almacenamiento de la base de datos. Esto es diferente, por ejemplo, voy a poner mi Excel. Que ustedes tengan esto, por ejemplo, aquí. Vamos a borrar esto. Nombre, salario y código. Resulta que ahora necesitamos guardar en otro lado los teléfonos. Abramos otra tabla y aquí en vez de salario va a ser teléfono. Y va a ser este teléfono y este teléfono. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de optimizar el espacio de almacenamiento, tenemos que evitar exactamente esto. Miren, esta es una tabla donde tengo el código, el nombre y el salario. Pero ahora necesitamos otra tabla para almacenar el teléfono. Otra tabla donde tengo código, nombre y teléfono. Eso lo vamos a aplicar más adelante, pero quería como adelantarlo. Entonces, aquí usted tiene 2 columnas que no las necesita, porque ya las tiene en esta tabla. ¿Sí? Entonces, usted está sobrecargando de información a la base de datos. Y prevenir borrados indeseados de datos. Resulta que borré este y se borró todo esto de aquí, miren ustedes. Y perdimos toda la información. Obviamente hay pues varios niveles de normalización, pero para garantizar, para decir, sí, estamos en un promedio medio o un promedio lo justo necesario de que mi base de datos respeta la normalización o las reglas necesarias, son 3 niveles. La primera forma, la segunda y la tercera. Ya parezco Cantinflas. La primera forma normal. La primera forma normal. A ver, la primera forma normal habla de eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales, crear una tabla por cada grupo de datos e identificar cada grupo de datos relacionados con una llave primaria. Entonces, miren, pues, primera forma no aplicada. Tenemos la tabla de clientes, donde tengo mi columna código cliente, que es 1, 2, 3, nombre cliente, que es Juan, Pedro y Albertano, y tengo 4 columnas que son teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4. ¿Qué sucede acá? Esta no está normalizada. ¿Cuál es la primera forma normal sí aplicada? Lo que Daniel decía. Tenemos aquí una tabla de código cliente con nombre cliente. Lo que se hace es pasarlo a un solo registro en donde nosotros tenemos una relación de llave primaria. Obviamente aquí todavía tenemos la normalización 1 y en la siguiente normalización vemos cómo esto se transmite a una estructura vertical. Pero ¿qué sucede? Nosotros ahora ya no tenemos información de teléfono dentro de mi primer tabla. ¿Cómo relacionamos los números de teléfono dentro de mi tabla de código cliente? Fácil, con un foreign key de mi código cliente 123 y 213, obviamente. Si nos vamos a la segunda forma normal, que era lo que quería como explicarles, aquí habla de la segunda forma normal, es que debe de existir una relación entre las tablas. Si nosotros tenemos código cliente acá, nombre cliente, y tengo mi tabla de teléfonos, ¿cómo sé yo que el teléfono 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertenece a alguien? La forma 2 aplicada debe de respetar una relación entre estas tablas, o sea, debe de existir esa relación. Y la tercera forma normal, que es aquí, que es eliminar aquellos campos que no dependan de la clave. Por ejemplo, yo tengo código materia, ojo, que esta es la tabla materia, código materia, nombre materia y teléfono maestro. O sea, esto no tiene no tiene ninguna relación con la llave primaria. El teléfono maestro no tiene ninguna relación
con mi llave primaria. Entonces, ¿qué dicen? Ok, mira, tenemos código maestro, el nombre materia, y para relacionar cuáles los datos del maestro en mi materia, ok, créate una relación entre código maestro y a la tabla maestro le agregas la información que corresponda. Recapitulando, diremos, como resumiendo las tres formas normales. La primera forma normal le dice a usted que no tenga grupos de información repetitivos dentro de una tabla. Si usted va a tener direcciones, no ponga dirección 1, dirección 2 y dirección 3 en la misma tabla principal. ¿Qué le dice? Cree una tabla totalmente separada. La segunda forma normal, crear tablas independientes para conjuntos de valores y relacione estas tablas con una clave externa. Usted no puede tener una tabla, ¿sí? Por ejemplo, de maestros o de clientes, que este es el ejemplo, y una tabla de dirección de clientes y no tenga relación. Aunque tenga el campo código cliente, pero si no existe esa relación, usted en la tabla no está en su forma normal 2. Debe de existir un foreign key. Si no hay foreign key, está rompiendo la segunda forma normal. Y la tercera forma normal habla, no puede haber datos derivados, ninguna columna puede depender de una columna que no tenga una clave. Va. El segundo es, si usted tiene la tabla que en este caso es materia, código materia y nombre materia, pero yo necesito saber, para llamar al maestro, su teléfono. ¿Sí? Ah, entonces en la materia le voy a meter el nombre del maestro. No. ¿Por qué? A ver, la llave primaria se llama código materia. Eso estamos súper claros. La segunda columna es nombre materia. Ah, sí tiene relación con... Los nombres pues están malos aquí, pero sí, la segunda columna sí tiene relación con la llave primaria. Vamos a la tercera columna, teléfono maestro. Astrid Vanessa Echeverría, teléfono maestro, ¿sí tiene relación lógica con la llave primaria? No. Exacto. Entonces, la tercera forma es no tener campos dentro de una tabla que no tengan ninguna relación con la llave primaria. ¿Y cómo se soluciona eso? Teniendo mi tabla y haciendo un foreign key entre la tabla para llegar al teléfono maestro.